RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Sí, el tiempo en los medios de comunicación siempre no nos permite explayarnos tanto. Yo no quería dejar de aprovechar esta oportunidad, que debe ser el primer capítulo de varios de diálogo contigo, porque tú aportas el tema minero. ¿Por qué toco el tema minero? Porque estamos frente a precios 30-40% más alto el precio del cobre del que existió del 2003 al 2013, esa década de ciclo expansivo de la economía. Y el oro, ni qué decirlo, el oro está por las nubes. Nunca antes en nuestra historia el oro se ha acercado a $5,000 la onza. Viendo la estadística del Ministerio de Energía y Minas, son 200 toneladas al año, las que pasan por la aduana, de las cuales 102 tienen mina acreditada, 98 no sabemos de dónde vienen. A lo que hay que añadir un número no determinado de toneladas que salen de contrabando, que no pasan por ninguna autoridad oficial. Es un problema gravísimo, porque trae una serie de cadenas de impactos negativos. Social, trata de personas, tierra de nadie, crimen, extorsiones, el Perú en manos de piratas. Al otro lado, daño severo al medio ambiente. En Iquitos, muy cerca de la ciudad, en el río Nanay, a ojos de todo el mundo, la actividad crece de manera peligrosa. Es un problema internacional, tenemos compradores, países importantes, deberíamos seguir una ruta como la que siguieron los países afectados con el diamante manchado de sangre, que provocó tanto daño a la niñez de otros países no desarrollados. ¿Qué hacer en el Perú, donde estamos viendo que la clase política se está poniendo de espaldas a este problema? Bueno, yo creo que lo primero es que la población esté informada, Pedro. Yo creo que hay tanta preocupación por tantos temas que de cara a este nuevo proceso electoral, la población tiene que estar informada efectivamente de quiénes están dándole la espalda al país. Acabamos de presenciar aquellos que hacemos seguimiento a este proceso, lo que sucedió la semana pasada en el Congreso. Para quienes están viendo y escuchando, saben de alguna manera que se tiene un proceso de formalización para mineros artesanales y pequeños mineros desde hace ya casi una década, donde se le ha generado una serie de beneficios a aquellas personas naturales o jurídicas que se inscribieron en el famoso Reinfo a partir del 2017 y declaración, digamos, de compromisos allá por el año 2013, más o menos. El Reinfo lo que ha permitido todo este tiempo es que quienes estaban inscritos, más de 90.000 inscripciones o registros, se beneficiaban de que, por ejemplo, aun cuando cometieran algún delito tipificado en el Código Penal, no eran sancionados ni perseguidos solo por estar en el Reinfo. Por ejemplo, una compra de explosivos, ¿no?, que no se sabía de dónde para seguir la explotación, principalmente de oro, pero no se perseguía el delito. Perdón, en pleno gobierno del señor Kuczynski. Sí, claro que sí. Por ley de la República se puso una disposición expresa que se suspendía cualquier proceso penal a quien se acogiera al Reinfo. O sea, en pocas palabras, era como que el Reinfo, que era una mera y simple solicitud, ya generaba una suerte de escudo de protección. Pero no se vinculó el Reinfo al catastro satelital, que es de los mejores del mundo, el catastro minero, que vinculaba con unidades de referencia geográfica satelital. No, acá simplemente un simple papel
hay reinfos en el mar, hay reinfos en países vecinos. O sea, en pocas palabras, ¿qué pasó aquí? Gravísimo, porque además, efectivamente, solo con declarar un punto georreferenciado, una declaración jurada firmada por alguien, que decía yo tengo aquí mi unidad minera donde estoy, soy pequeño minero, automáticamente se beneficiaba de esta inscripción y como tú bien has señalado, están en zonas prohibidas, en el mar, en otros países, entre otros. Esto ha sucedido hasta con anuencia, efectivamente, de los diferentes gobiernos, además con propuestas permanentes desde el Congreso para ampliar este reinfo. El año pasado creo que se dio un hito en que el Congreso dijo solo lo amplío por 6 meses y a partir de ese momento será responsabilidad del Poder Ejecutivo el continuar o no con el reinfo. Y le trasladaron la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Ejecutivo de Dina Boluarte. A mediados de año se identificó que no iba a ser posible, evidentemente, terminar el proceso de formalización. A fines del año 2024 se había avanzado con un 2% como mucho de todos los inscritos. Se amplió hasta el mes de diciembre, pero sí hubo una decisión que a mí me parece importante resaltar, ¿sí? Y es que se tomó la decisión, y ahí valoro mucho lo que hizo el ex ministro Jorge Montero, en su momento ministro de Energía y Minas, porque creo que sí logró convencer a un ejecutivo que había estado alejado de todo esto, a una presidenta y a un primer ministro al sacar los expedientes no movidos durante años. A sacar más de 50.000, casi 50.500 o 400 reinfos, registros, y excluirlos del proceso de formalización. Pero luego en su propia gestión sacó un comunicado diciendo de que aceptaba la posibilidad de revisar los anteriores, es decir, vino la presión. Definitivamente la presión ha estado siempre, pero yo creo que sí, ese decreto supremo marca un cambio en la historia. Con esto se quedaron alrededor de 30.000 registros para formalizar, 31.000, y que el ministro en su momento se comprometió a formalizar hasta fin de año. Fin de año que estamos en este momento llegando y que se habrán formalizado máximo 2.000 reinfos aproximadamente. Sin embargo, teniendo en cuenta que vence el plazo, el Congreso planteó ampliar por 2 años nuevamente el registro, regresar a los 50.000 excluidos, que es bien importante hablar claro, y esos 50.000 excluidos son ilegales. Por lo tanto, el Congreso, este Congreso que todos estamos viendo todos los días en pantallas, planteó que se regresen 50.000 ilegales a la cobertura legal que acabamos de mencionar. Felizmente que esa votación específica no prosperó, no se logró regresar a los 50.000, vamos a seguir viendo presión en estos días probablemente, no se logró tampoco paralizar los procesos de exclusión que están en trámite. Sin embargo, sí se aprobó en una primera votación ampliar el reinfo por 1 año, viene una segunda votación en estos días, debe ser mañana o pasado. Sin embargo, vemos que hay congresistas, como bien señalas, Pedro, no solamente que están votando a favor y para este tipo de situaciones como es la ampliación del reinfo, ahí no hay ideología política, no son opositores políticos, todos votan a favor, ahí se unen a voluntades con un mismo objetivo. La ampliación de un año ha habido, digamos, votaciones conjuntas. Sí, seguro que en algunos casos se han abstenido, y ahí sí también llamó la atención por qué el congresista que tiene el voto del pueblo para representarlo se abstiene. Pero hay un tema de fondo. El tema de fondo es si 75% de los 31.000 están en zona donde hay pequeños mineros formales, se da un plazo mínimo razonable de conciliación. No llegan a acuerdo con el titular, el Estado tiene la salida. El INGEMET puede concursar áreas donde hay estudios geológicos que hacen interesante el trabajo de estos mineros
pequeños mineros y mineros artesanales, es decir, dar una solución, no seguir dando vueltas en círculo. A mí me preocupa esa falta de visión. Chile sacó un programa de formalización minera que funcionó. Asistencia técnica, crédito blando, cadenas productivas, finalmente compra un valor más justo del producto a partir de las mejores prácticas que se están sosteniendo. Nadie puede negar el valor social que tiene en el Perú la pequeña minería y la minería artesanal, pero bien llevada, bien encarrilada, no que sea utilizada por la minería ilegal, porque tampoco vamos a negar que ese sector tiene un derecho a calidad de vida, pero el REINFO tal como está es forzar la utilización indebida de sectores que no les interesa hacer las cosas bien, lamentablemente. Sí, totalmente de acuerdo, Pedro. Y ahí uno de los temas que es clave, y hemos hecho un estudio el año pasado, justo sobre el tema que tú acabas de mencionar. Nos hemos quedado plantados en formalizar, como si la meta solo fuera formalizar, pero al día que le dan su título eres formalizado. Pero no entramos a mirar qué pasa el día después. Y lo que pasa es que quien se formaliza enfrenta una nueva realidad. Antes estaba en un espacio donde habían muchas cabecitas oscuras, por decirlo de alguna manera, estaban en la sombra. De pronto ese grupo en la sombra, uno se formaliza y le ponen todos los reflectores. Al día siguiente llega la SUNAT, llega la SUNAFIL, llegan todos a fiscalizar. ¿Qué paquete de opciones de acceso al crédito existen? He conversado con más de una organización formalizada de minería artesanal o pequeña minería, donde nos han compartido diciendo nadie nos quiere prestar. No tenemos acceso a crédito. ¿Por qué? Porque somos pequeños mineros o mineros artesanales y el sistema financiero muchas veces piensa, como la ciudadanía, que ser MAPE es ser ilegal o está colindando con la ilegalidad. Entonces, ¿qué tanto está haciendo el gobierno o los gobiernos para promover el acceso al crédito, para promover compras oportunas de explosivos, que cumplan con los procedimientos, que faciliten el CEL formal y no generar un problema más bien para que quien haya sido formalizado? Entonces creo que así como se tiene que cerrar ya el proceso de formalización, y ahora si el Congreso aprueba en segunda votación lo que ya aprobó en primera, le está encargando al Ministerio de Energía y Minas hacer la tarea de formalización. Pero el Ministerio de Energía no está ni preparado, ni quiere. Está tirando la toalla porque totalmente. Convocó al director que trabajó con Montero, que había tenido a Gallo, que había tenido experiencia y a los 2 meses lo ha sacado y han anunciado que van a contratar una empresa privada que va descentralizadamente a trabajar la formalización. ¿Qué es esto? Si este es un trabajo de articulación de entidades públicas, donde está la SUCAME que maneja explosivos, donde está SUNAT que maneja el tema tributario, la autoridad ambiental, el ANA, la autoridad del agua, y tú lo has dicho bien, asistencia técnica, crédito blando, compra a valor lo más justo posible, cadena productiva, ya son experiencias que han existido en el Perú. Hay empresas privadas que han desarrollado ese tipo de trabajos que tienen una exitosa relación con población en su zona de influencia. El Estado mismo puede trabajar con la ayuda de la cooperación internacional. Acá hubo una misión suiza que trabajó una excelente hoja de ruta. Se puede lograr con apoyo internacional los países compradores hacer que se compre el oro limpio, no el oro que está manchado de todos los problemas que hacen que el Perú retroceda, que esté la trata de personas, la evasión de impuestos, el contrabando, la pérdida de vida, el daño al agua, el daño al país. El crimen organizado, en resumen, Pedro, porque lamentablemente la minería ilegal hoy día ya viene copando espacios de toma de decisiones y lo que se viene para el próximo proceso electoral no es un tema menor. Probablemente hayan candidatos y candidatas que reciban financiamiento de esta minería ilegal para que cuando asuman, ¿sí?, el Congreso o el Ejecutivo, pues realmente avancen en esa agenda.
nuevamente, hay que mirar y hay que observar lo que sucede en el Congreso hoy. ¿Quiénes están proponiendo este tipo de normas? ¿Quiénes están apoyando este tipo de normas? Y las decisiones que se están adoptando y el mutismo del Ejecutivo. Previo a la discusión del Reinfo, el primer ministro lo único que decía es, estamos evaluando. Luego el presidente dijo, nos vamos a oponer, vamos a observar la norma. Luego cambió de parecer y dijo que bueno, es necesario ampliar el plazo. Pero no vemos a un Ministerio de Energía y Minas ni una posición clara respecto a qué va a pasar si se aprueba este proyecto de ley que ya tiene una primera votación a favor. Y para quienes no conocen la minería, el Perú tiene una presión tributaria de 16%. Para ser viable el Perú, para poder hacer funcionar servicios básicos, como mínimo tiene que tener una presión tributaria de 20 puntos. En minería, si ponemos la casa en orden, podemos lograr incrementar esa presión tributaria para atender demandas sociales de primer orden. Lo que está en juego, como bien tú dices, Paola, es muchísimo. Está en juego el futuro, la viabilidad del país. Sí, definitivamente. En este momento, y en esa misma línea como tú lo planteas, Pedro, el mundo está demandando minerales que el Perú tiene. Teniendo en cuenta todo lo que se está viviendo en el mundo para la transformación, digamos, de todo el tema de energías, ¿sí?, renovables. Le llaman al cobre el nuevo petróleo. El nuevo petróleo, y Perú es el país que tiene gran cantidad de cobre, pero además éramos el segundo productor de cobre, ahora somos el tercero por alguna razón. ¿Por qué? Porque no se está logrando el nivel de exploración y explotación que se requiere. Entonces, hay una demanda enorme de cobre en el país. En el mundo tenemos experiencias que convive la minería con el agro, convive la minería con acceso a servicios, convive la minería con el agua. Pero se tiene que dar el salto para que esto que se funcione adecuadamente. Entonces, hemos pasado de discutir los conflictos sociales. Hace 2 años, 3 años, 4 años, veníamos discutiendo la conflictividad social con la gran minería. En muchos casos, los conflictos se levantaban diciendo que había contaminación del ambiente. Hoy, la minería ilegal contamina peor que cualquier intervención pública o privada. ¿Sí? La minería ilegal no solamente está contaminando el agua, está contaminando la tierra, está deforestando bosques, está matando personas. Desaparecen niños, niñas, adolescentes y mujeres todos los días en el Perú. No podemos pensar que hoy día desaparece una niña en Lima y no es que esté siendo llevada a las zonas donde hay minería ilegal. Todo eso está pasando en el Perú y tenemos que vincularlo porque está relacionado. Entonces, los ciudadanos tenemos que estar informados, tenemos que tomar decisiones, ahora con el voto, ¿sí?, saber bien por quién vamos a votar, investigar quiénes están detrás de los candidatos y candidatas, pero también tenemos que tener voz justo para levantarla cuando el Congreso quiere atropellar y dar la espalda a la ciudadanía. Mientras los ciudadanos estemos aletargados, pasivos, señalando que no queremos saber de la política en el Perú porque no nos gusta, porque no nos parece, porque hay corrupción, ¿quiénes van a salir ganando? Los que no les importa, los que están de acuerdo con poner al ciudadano al costado y beneficiarse con su ingreso a la política. Entonces, en la medida que el ciudadano no valore y reconozca que su voto es poder, y ejerciendo ese poder que nos da el voto, podemos hacer un Perú distinto, buscando a esas personas que sí quieran apostar por el país y no a los que quieren servirse del Perú. Entonces tenemos que ser conscientes. Y creo que espacios como este, Pedro, ayudan a ese debate, a esa reflexión, a ese análisis, para que el ciudadano lea, analice, defina cómo usa ese poder. Porque ese poder es el voto y es a quien finalmente tenemos hoy sentado en el Congreso o sentado en el Ejecutivo, porque viene del propio Congreso,
¿sí? Donde los peruanos y peruanas en algún momento decidimos quiénes debieran estar sentados ahí y tenemos que decidir quiénes se van a sentar los próximos 5 años. Sí, yo te agradezco, Paola, este primer diálogo. También habría que añadir, además de la importancia de estas elecciones, el presidente interino, el congresista encargado de la presidencia, ha marcado una diferencia con la anterior presidenta. Pero no solamente es un tema de forma, debe ser un tema de fondo. Y creo que aquí vale la pena el análisis y la reflexión del norte y objetivos puntuales que desde hoy se deben trabajar. Esto no resiste más tiempo, está en juego la viabilidad del país. El inventario de daños es muy grande. Está bien salir a recorrer penales y comisarías, pero es importante también tener una hoja de ruta con metas específicas que ayudan a revertir estos datos cuantiosos. Los recursos naturales del Perú se dividen en renovables y no renovables. Estos recursos no renovables, como el oro, tienen que pasar por lo que se llama técnicamente trazabilidad. Tienen que contribuir con el país, tienen que respetar el medio ambiente, la salud y vida de nuestra gente, tienen que beneficiar a los pueblos. No estamos en épocas donde gobernaban los piratas. Por eso es muy importante una respuesta pronta. Yo te agradezco tu presencia y pronto estaremos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Buenas noches. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.